Hoy va a ser súper interesante. Hoy vamos a tener dos perspectivas en relación a la recuperación de la economía. Antes y después. ¿Qué acciones se deben tomar? ¿Cuál es el estado, digamos, de la economía? Y bueno, vamos a escuchar como siempre distintas perspectivas. Voy a presentar a nuestros panelistas el día de hoy. Tengo acá a mi derecha a Omar Velasco. Él es economista. Bienvenido. Jorge Luis, Soraya. Bienvenido, Omar. Gusto verlos. Bienvenido. Y también acá está con nosotros Gonzalo Chávez, columnista. ¿Cómo está? Gonzalo, economista. buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. Vamos a contextualizar el tema de hoy para empezar con esta nota. Los empresarios privados señalan que las inversiones extranjeras disminuyeron en los últimos años en Bolivia. La economía enfrenta obstáculos significativos en 2024, incluyendo el riesgo país. Los conflictos sociales y económicos están disuadiendo a los inversionistas, quienes ven cada vez más dificultades para operar en Bolivia. Para seguir trabajando. Todos estos movimientos de golpes afectan a los negocios internacionales, afectan a los negocios del país y nos afectan a los empresarios que tenemos que seguir buscando el trabajo en el país. Los empresarios consideran que se debe realizar un trabajo público o privado para mejorar la economía. Indudablemente esto afecta a varios aspectos, afecta en la credibilidad de los empresarios, en la credibilidad de Bolivia hacia sus exportaciones, hacia sus negocios internacionales y también afecta a algo muy importante, lo que es la economía naranja. Bolivia puede vivir de la economía naranja, pero si tiene estos arrebatos es muy difícil planificar el desarrollo de la economía naranja, que es el turismo, que es la culinaria, el desarrollo cultural que debemos promover. Según información, la inversión extranjera directa neta que recibe Bolivia el 2023 fue de aproximadamente 294 millones de dólares y el capital externo se concentró en sectores como hidrocarburos, manufacturas, comercio, entre otros. Bueno, ahí lo tienen. Ahí hay algunas alternativas. Esa es la perspectiva desde los empresarios privados en relación a qué se puede hacer para reconstruir esto, ¿no? Para mejorarlo. Además, ¿cuál es el futuro que se nos viene? Omar, empezamos contigo. Estamos con una escasez de dólares, estamos con las reservas internacionales bajas. Eso quiere decir que estamos importando menos, estamos exportando menos. Y claro, los empresarios ven con preocupación, además, la imagen del país en relación a las inversiones, ¿no? Por esto además con esto del golpe, no sé, ¿cuál es tu perspectiva en relación a si esto va a empeorar las cosas? Bueno, muchas gracias por la consulta. Bueno, yo creo que durante todos estos meses hemos ido haciendo mucho análisis del diagnóstico, pero poco hemos hablado de las soluciones, porque creo que la población, más allá de lo que está pasando, le interesa saber qué vamos a hacer aquí en adelante, ¿no? Correcto. Yo creo que es ahí donde deberíamos un poco enfocarnos, ¿no? El análisis, la discusión. Bueno, desde el lado como yo lo enfoco, yo lo que veo es, primero, hay por supuesto una situación de escasez de dólares que en principio era leve, hoy es moderada, y de moderada podría irse a severa, ¿no? Esta es una situación de degrade paulatino que está teniendo la economía. O sea, ¿puede empeorar lo de los por dólares? Supuesto que puede empeorar, por eso es importante que se vayan tomando medidas que puedan, digamos, contener esta situación. Entonces, pero ¿cómo se explica esta situación? Porque tiene dos causas, ¿no? Hay una razón estructural que está vinculado en realidad al déficit comercial, pero muy particularmente aquello que genera el sector privado. No es el déficit comercial en su conjunto, porque en realidad si uno hace un análisis de largo plazo, lo que vamos a ver es que hay un desequilibrio entre lo que los bolivianos importamos y consumimos divisas en relación a lo que los bolivianos generamos de divisas para financiar ese consumo. Y lo que vamos a ver es que históricamente el sector privado, empresas y consumidores, hemos sido deficitarios. ¿Cómo se ha resuelto ese déficit comercial en los últimos años? Pues con las reservas internacionales. El sector público ha tenido un auge, un ciclo de acumulación de excedente económico muy importante en la década anterior. Gracias a ese ciclo
lo que se va a poder, digamos, permitir es financiar el consumo, ¿no? Tanto, no solo de los hogares, ¿no? Sino también de las empresas. Las empresas han gozado de estabilidad cambiaria por cerca de una década con el uso de las reservas internacionales. Pero eso tenía, por supuesto, que acabar en algún momento. Y claro, hoy estamos en una situación donde ya las reservas no son suficientes para abastecer a los exportadores, al sector privado. Entonces, ¿dónde van las soluciones? Por un lado, por supuesto, tenemos que incentivar las exportaciones. Es importante diversificar y ampliar la capacidad exportadora. Hay, por supuesto, digamos, en el sector agroindustrial tenemos un margen de producción agropecuaria impresionante que no se está utilizando, pero tiene que hacerse de forma racional, porque no es correcto de que la economía agraria dependa única y exclusivamente del avance de la frontera agrícola, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos 15 años para generar más divisas. Pero antes de hablar de las soluciones, yo les propongo un análisis de cómo estamos ahora, ¿no ve? O sea, Gonzalo, ¿cuál es la realidad? Bueno, es exactamente al contrario lo que dice Osvaldo. No, Omar. Omar. Entonces, a ver, miren, aquí les voy a dar, esto es economía Plaza Sésamo, solamente aritmética vamos a ver, o sea, no hay que inventarse mucho. El 2014 Bolivia exportaba 12.899 y el 2023 10.796, una caída de 16%. ¿No es cierto? Y en importaciones importábamos 10.674 y ahora importamos 11.400. Ahí tienes más crecimiento en 7.8%, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha habido exactamente aquí? Si me acompañan, vamos a ver lo que ha pasado en el sector público, porque el que no tiene dólares es el sector público, no nos cuenten cuentos con el asunto del sector privado, porque miren, a ver, aquí está muy clarito. Las exportaciones de gas del 2014 eran 6.600 millones de dólares y las exportaciones bajaron de gas a Brasil y Argentina a 2.100 millones de dólares. La producción bajó de 60 millones de metros cúbicos a 30 millones de metros cúbicos, ¿no es cierto? Y el ingreso del Estado bajó de 5.489 a 1.713 y no hay ningún sector del público, ni minería, ni las otras cosas, simplemente para tener una ilustración, litio, 14 millones de dólares, o sea, nada, ¿no es cierto? Entonces, el déficit de los que no tienen dólares, los que están raspando la olla, es el Estado, 4.500 millones de dólares menos. Y para eso han hecho pues un hueco fiscal gigantesco. Ese hueco gigantesco tiene que ver con lo que han hecho con las, cómo han financiado este hueco. Se han tirado de 15.000 millones de dólares a 1.800 millones. Como se cortaron los dólares, se gastaron 15.000, de los 15.000 millones de dólares que había de reservas internacionales, se tiraron a 1.800, una caída de 88%. Los bancos, no contentos con gastarse las reservas internacionales del Banco Central, han ido a los bancos, a nuestra plata, y le han hecho un intercambio a los bancos privados y le han dicho, joven, présteme sus 3.000 millones de dólares, yo le voy a dar bolivianos para que usted preste para la vivienda y para la producción. Y le han dado 3.000 millones de dólares, también se lo han tirado, ¿no es cierto? Entonces, además, no contentos con esos, han vendido las joyas de la abuela, 1.200 millones de dólares de lo que eran los lingotes, ¿no es cierto? Y iban a recuperar, ¿no es cierto? Del Fondo Monetario Internacional, se han gastado 500 millones de dólares, que son los derechos especiales de giro. No contentos con eso, nos han endeudado pública, externa e interna, 60% del Producto Interno Bruto. De pensiones, han agarrado y le han tirado 500 millones de dólares. Y han hecho el negocio turco, se han prestado a 12.80 y han puesto en el Banco Central a 6.5. A ver, Plaza Sésamo, 12.8, ¿es mayor o menor que 6.5? Entonces, ¿cómo te va a prestar caro para ponerlo barato? Eso solamente se hace entre los amigos estatales. ¿Por qué? Porque el Banco Central ha dicho, ok, como este es un negocio malísimo, lo que ha hecho la gestora con el Ministerio de Economía y Finanzas, ha dicho, con nuestra plata, no, le daremos otros 250 millones de dólares para compensarlos. Pero han traído plata cara para ponerlo barata aquí. Ese es el grado de desesperación que hay. Okay. Y encima, lo último, con esto termino, para financiar ese hueco fiscal, para financiar ese déficit comercial, están emitiendo moneda. El año pasado, o sea, el 2022, han emitido como 6.500 millones de bolivianos y le han tirado ahora 28.000. Eso es,
¿no es cierto?, la famosa emisión inorgánica. Entonces es el Estado que está raspándolo, tiene un peso. El sector privado sigue exportando. Por ejemplo, en minería exportan 6.000 millones de dólares y los cooperativistas mineros 3.000 millones de dólares. De estos 3.000 millones no pagan impuestos, pero porque están en el gobierno, ¿no es cierto?, no pagan. Entonces por ahí va la cosa. Yo lo veo aquí sonriendo, Ay, sí. Omar. Cuénteme, ¿cómo ve usted la figura? Yo lo que en realidad, no, yo estoy muy serio, ¿no? Porque creo que se han dicho cosas que es importante analizarlas. En realidad, creo es que hay que tener una memoria de más largo plazo, ¿no? Pues la economía no ha empezado a funcionar en el 2015, ¿no? Porque creo que uno puede analizar, digamos, la caída. Yo no tengo una pizarra para mostrar la subida, pero en realidad, o sea, no solamente hay que analizar cómo se usan los dólares, hay que entender cómo se han generado esos dólares en la economía nacional. Y en realidad, lo que la economía boliviana... ¿Pero qué podemos hacer? Creo que ahora sí podemos pasar a las soluciones. Sí, no, pero va en ese sentido, porque en realidad quien ha generado esta situación de estabilidad económica en el país en la última década no ha sido el sector privado, ha sido el sector público, porque ha sido justamente esas rentas del gas que se han acumulado en un momento que hoy han permitido hasta hace poco dar estabilidad cambiaria al país. Claro. En un contexto, por supuesto, de déficit fiscal, en un contexto de déficit comercial. A ver, se habla mucho de que el sector privado contribuye también a la economía, pero vamos a compararnos. El año 2013, el año 2014, la economía boliviana alcanza exportaciones de 14.000 millones, récord de exportaciones. Y casualmente es el año donde el sector público participa del 50% de esas exportaciones, ¿no? El año 2022, nuevamente, el país logra exportar un nivel de 14.000 millones. Pero esta vez es el sector privado el que detenta alrededor del 75% de las exportaciones. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Es que en el año 2014 esas exportaciones se han traducido en acumulación de reservas internacionales que una década después ha dado estabilidad. En cambio, en pleno periodo de récord de exportaciones del sector privado, los dólares siguen escaseando, las reservas internacionales han seguido cayendo. Entonces, claramente, el problema no es el exceso de Estado. El problema, desde la forma como yo lo entiendo, es un problema más bien de falta de Estado. El Estado ha perdido capacidad productiva, ha perdido musculatura productiva, ha perdido capacidad de generación del excedente económico, y es a causa de esa reducción del tamaño del Estado que hoy tenemos, es que estamos sufriendo la estabilidad de tipo de cambio. Y con eso quiero cerrar la idea, porque en el fondo al sector privado no le interesa mantener el tipo de cambio. Durante los años 90, ¿no?, desde que se hacen las reformas estructurales hasta el año 2005, la moneda boliviana se ha devaluado en 200%, ¿no? Y yo no me acuerdo que eso haya sido un motivo de discusión, de preocupación, digamos, ¿no?, de quienes hoy cuestionan el modelo económico, ¿no? Omar, pero no creo que los empresarios privados en este momento, gente que está cerrando sus empresas, le voy a poner, se está especulando de que, por ejemplo, el supermercado ¿Qué tal? Está en quiebra. ¿Qué ha pasado con la francesa? No creo que ellos estén muy contentos con esta historia, ¿no? Sí, pero a ver, es que si me permites... Un ratito. Terminar. Sí. Discúlpeme, es que tenemos el sondeo, quiero ver lo que opina la gente. Qué bien. Y eso va igual a ayudar a enriquecer el debate. Considerando la actual situación económica que vive el país, ¿cree usted factible una recuperación en corto tiempo? Uniéndonos todos, tal vez podamos recuperar un poco la economía. Como estamos, con lo que el gobierno está actuando tan mal, no creo, ¿no? Sí, se puede recuperar un cambio estructural en el país. Cambio estructural de todos los ministros profesionales realmente. A veces suele presentarse, a veces personas, quién sabe, no son de área. Tiene que recuperarse la institucionalidad de los funcionarios y también tener políticas del Estado. Yo pienso que sí, pero necesitamos gente nueva, con pensamientos nuevos, y yo creo que Bolivia sí puede salir adelante. Sabemos que vivimos tiempos muy difíciles, así que pensar en que una persona pueda dar solución a la economía es creer en una quimera. Pienso que es un procedimiento largo, no creo que sea inmediato. Con este gobierno creo que no. El socialismo siempre tiene esa tendencia a malograr las cosas, ¿no?
La vida está muy difícil. Si le puedo dar una opinión bíblica, yo creo en la Biblia y menciona que la economía no se va a recuperar. No creo, porque mire, desde el 2006 que el MAS gobierna y supuestamente estábamos teníamos gas, teníamos petróleo, ahora no tenemos dólares, no tenemos gas, no tenemos nada, o sea que no creo, con este gobierno no creo, pero tal vez con otro. Muy bien, así está la posición de la gente. A ver, quiero entrar ahora en las cosas que se tienen que hacer, ¿ok? Estaba escuchando, Gonzalo, que ha salido justamente en una entrevista, se ha hablado por parte de una consultora internacional de que la situación del Banco Central es que están esperando el momento en el que vaya a comenzar a devaluar. Es decir, que coloque el valor del dólar en vez de mantenerlo fijo, acercarse un poquito al mercado paralelo, más o menos lo que han hecho en Argentina al principio de año, para que el dólar ahora cueste más, de manera oficial, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esa medida? Bueno, mira, yo creo que sería bastante complicada, ¿no es cierto? Porque el gobierno ahorita no tiene condiciones de devaluar, se va a caer en pedacitos. A pesar que ha tenido, digamos, ahora un superávit de reputación y credibilidad por lo que sea el golpe, el autogolpe, lo que sea, pero el tipo de cambio es central para este modelo primario exportador. A través de ese mantenimiento del tipo de cambio, ¿no es cierto?, han logrado unas importaciones de entre 14.000 y 15.000 millones de dólares. Ahí viven 2.5 millones de personas. Han inflado una burbuja de consumo con la plata del gas, que se la han tirado, hermano. 15.000 millones de dólares de las reservas internacionales se la han gastado sin medida ni clemencia. Y se la han gastado en un déficit público de 11 años. O sea, el déficit público es sobre todo cuando tú tienes más gastos e inversiones improductivas que ingresos. Y tú tienes 60.000 empleados públicos que recién se han aumentado el sueldo al 3% en plena crisis. Tienes empresas públicas que no funcionan, deficitarias. Ves el caso de Litz, un desastre. No están pudiendo producir nada. Ve el caso de otras empresas como el aquí del norte de azúcar, donde han hecho la empresa, se han olvidado, ¿sabes qué? De pequeño detalle. No hay el insumo, no hay azúcar, no hay caña de azúcar para hacer. Entonces, además, los subsidios han crecido significativamente y lo que han hecho es matar a la gallina de los huevos de oro. Es de un talento increíble. El excedente económico para mantener el modelo económico venía del sector gas, ¿no es cierto? ¿Y qué ha pasado? Han cortado la inversión en exploración y producción para el gas de 600 millones de dólares en promedio entre el 2014, entre el 2004 y el 2014, a menos de 150 millones por mes, un pocito. ¿Ahora no lo han subido? Bueno, ahora recién, pues, pero ¿quién era el ministro de Economía, pues, en esa época? ¿Quién era el ministro de Economía? El padre del modelo, el jefe del gabinete económico. ¿Quién controlaba el presupuesto general del Estado, donde tú determinas cuánto inviertes? El presidente actual, que acusa al ministro Arce de no haber hecho la inversión. Entonces, han matado a la gallina de los huevos de oro, que era la que te daba el excedente. Por eso hemos dejado de exportar de 6.600 a 2.200. Por eso el Estado está quebrado, por eso no tiene plata, ¿no es cierto? Porque el sector gas ha sido estrangulado. Entonces, ¿y para qué servía la platita esa? Para mantener el tipo de cambio. Y ahora el tipo de cambio, si lo mueves, ¿qué vas a hacer con 15.000 millones de dólares que has hecho dependientes? Es la única revolución socialista en el mundo que yo veo que depende del dólar, ¿no es cierto? Y ahora que no hay dólares comienza a temblar la economía, ¿no es cierto? Entonces, todo eso te muestra que este es un fracaso del modelo, pero no es coyuntural, esto se está muriendo. El modelo económico es un muerto que se ha olvidado de caer, ¿no es cierto? Y que ahora lo están queriendo revivir de este lado de la política, ¿no? Omar. Bueno, en realidad yo lo que veo es que la economía no está bien. Esta situación de la economía tiene, por supuesto, responsables. Parte explicado por por la implementación del gobierno. Es decir, yo no creo que sea un problema en sí mismo del modelo económico, de su funcionamiento, sino de su implementación, que probablemente hay errores que se ha cometido en su implementación. Y exacerbado, por supuesto, por intereses políticos, como bien lo ha mencionado Manuel, de que se está de alguna manera posicionando una narrativa de crisis en el país,
con fines totalmente electoralistas, porque hoy pareciera que la única manera de sacar al MAS del gobierno es, digamos, creando en la mente de los bolivianos una situación de crisis. Yo miraba el video que ustedes mostraban con atención y la gente no quiere entrar en crisis, se resiste a entrar en crisis. Parece que los que más preocupados estamos en entrar en una crisis, todos somos, sí, pero creo que son los políticos, ¿no? Que son los que más exacerban la preocupación de la población. En ese sentido, por supuesto, digamos, hay que llamar a la tranquilidad de la población. Yo no quiero decir que la situación sea de las mejores. Hay medidas que hay que hacer y hay que hacerlas ahora. No se puede esperar. Ahora, ¿dónde está, para mí, desde mi punto de vista, el problema, ¿no? Por un lado, esta escasez de dólares se ve agravado por un contexto de especulación, donde hay, por supuesto, digamos, una exacerbación de las expectativas. La gente comienza a hacer filas para comprar gasolina, comienza a hacer filas para, digamos, comprar alimentos. La gente está hoy tensionada, ¿no? Pero y sobre eso... Hay que reducir, digamos, la subvención a los hidrocarburos, hay que recortar algunas empresas del Estado. ¿Qué acciones podríamos hacer? Por supuesto, ¿no? Porque, claro, o sea, a ver, lo que hay que primero entender, el problema central no es el déficit del gobierno central, como, digamos, se quiere, digamos, posicionar. Y yo lo explico lo voy a explicar, digamos, con la lógica inversa, ¿no? Supongamos que recortamos el déficit fiscal, ¿no? Para, digamos, resolver el tema de dólares, porque entendemos que la subvención es lo que está desangrando la economía. Lo que va a pasar que el día de mañana el precio del combustible va a subir a 10 bolivianos. Claro. Eso no resuelve el problema de los dólares, porque los bolivianos vamos a pagar el combustible en bolivianos, no pagamos en dólares. O sea, YPFB necesita dólares para importar el combustible. ¿No es verdad? Es decir, que con independencia del tema fiscal, que hoy por supuesto hay que resolverlo, o sea, el tema de importaciones de combustible pasa por el tema del dólar, no es un tema solamente fiscal. Entonces, creo que hay que decir las cosas también con bastante propiedad, porque o sea, no hay que confundir a la población con, digamos, con medias verdades. Del otro lado, a ver, si hoy día el Estado no tendría empresas públicas porque habrían sido privatizadas, no tendría cómo pagar el servicio de la deuda, porque en realidad lo que está pasando hoy en la Asamblea es un bloqueo de financiamiento al sector público. En un contexto como en un país donde no tiene sector público que genera divisas, lo que inmediatamente debería pasar es que la economía boliviana debería declararse en default. Eso debería pasar. Pero en nuestra economía no ocurre eso. ¿Por qué? Porque los escasos dólares del sector público que han ido reduciéndose en el tiempo están yendo a cubrir las necesidades básicas del Estado, que es, en primer lugar, pagar el servicio de la deuda, importar combustibles y, por supuesto, el residual irá para, digamos, bienes de capital. Yo digo que no se está implementando el modelo de manera correcta, porque hoy la subvención, por supuesto, es un peso muy fuerte para el Estado, pero porque las subvenciones no está favoreciendo a quienes debería favorecer. Más del 50% de la subvención del diésel, que es más caro en comparación con la gasolina, está yendo a grupos económicos que hoy no solamente son poderosos, sino que además generan dólares porque exportan minerales y agroindustria. Entonces, pero no son grupos de la nada. Hay que levantar la subvención, pero de manera selectiva. No es como en los años 90, Manuel, donde se levantaba... Manuel Gonzalo. Manuel Gonzalo. Cuando uno levantaba la subvención a todos los ciudadanos. Tiene que ser un levantamiento selectivo. Oye, bienvenido al neoliberalismo, hombre, me alegro que hayas entrado en racionalismo. Y qué bueno que usted reconozca que es un neoliberal. No, yo, por supuesto, ¿cómo me voy a negar, hombre? ¿No es cierto? Pero lo que hay que decir con claridad es que hay crisis económica. ¿Pero qué importa eso de neoliberalismo, socialismo? Pero para nada, pues es pragmatismo de una vez. De una vez, porque hay que hacer cosas, ¿no es cierto? El problema es que echarle la culpa que primero eran los opinadores, los exportadores, y ahora va a ser el golpe como pretexto. Hay un problema, gracias a Dios lo están reconociendo, ¿no es cierto? Porque han estado con la métrica de la vanidad años. No somos una maravilla, no pasa nada, es una conspiración de allá afuera, etcétera, etcétera. ¿Cómo resolvemos eso? Por eso, ahora vamos a exactamente lo que hay que hacer. Yo creo que hay primera cosa, bienvenidos.
reconocer que hay un problema. ¡Qué bien! ¿No es cierto? Porque años, no, que estamos blindados, que esto es coyuntural, que no pasa absolutamente nada. Y ¿hay un problema? Sí hay un problema. Y es estructural, es un problema serio, ¿no es cierto? Segundo, no hay una bala de plata para resolver este problema. No se va a resolver de la noche a la mañana. Número 3, tiene que haber algún acuerdo político. No hay una solución técnica. En esta champaguerra que está especialmente el gobierno en su interior, no vamos a poder hacer nada. Cuarto, digamos, hay una solución técnica y hay un ajuste que tienes que hacer. A ver, por el lado fiscal, tienes que cortar pues gasto público. Hay un montón de gente en el sector público que no funciona. Ahora, no quiero que hagan el corte carnicero con todo el respeto que le tenemos a los matarifes, un corte cirujano, pero 2-3%. No a lo Milei, dices. No a lo Milei, pues, o sea, pobrecitos se van a quedar muchos compañeros, hermanos y compañeros sin trabajo. ¿Qué vamos a hacer, pobrecitos? Entonces, pero algunos ya, pues, ya está demasiado. 600,000, o sea, más grande que Cochabamba es el estado en gente. El otro tema tiene que ver que en el tema, digamos, del subsidio hay que hacer algo. Y el gobierno ya ha dado una buena idea que no la implementa. Hay que hacer subasta de diésel, que está entre los 10 puntos establecidos en el acuerdo. Cuando subastas, vas a bajar el subsidio. Implementen eso, así de simple. Y por otra parte, porque ese subsidio está beneficiando a los nuevos ricos que han creado este modelo, ha creado los exportadores, ¿no es cierto?, grandes, gremiales, los cooperativistas mineros del oro. Pobrecitos pagan 2% de impuestos, contaminan el medio ambiente, ¿no es cierto? Claro, 3.000 millones de dólares y encima están en el gobierno, son pobre gente. Y encima reciben subsidio del diésel de más de 300 millones de dólares. Claro, ellos deberían pagar precio completo. completo. Por supuesto, ¿no es cierto? Y ahí deberían entrar los transportistas y otras cosas grandes. Por otra parte, lo que tú tienes que hacer es esta diferenciación de precios. Pues no es bueno, ¿no es cierto?, que alguien venga en su auto de $60,000 y siga pagando el subsidio. Ese no es pobrecito. Y los nuevos pobrecitos han aparecido un montón. Entonces hay que hacer una diferenciación. Pero además, las empresas públicas, hay un montón que no hacen nada, ¿no es cierto? Es una barbaridad. O sea, más gastan que lo que ingresan. Muy bien, entonces, Gonzalo. algunas tendrás que cortar, no será todas, ¿no es cierto?, pero algo tienes que hacer. Entonces, hay una solución técnica, pero si no pasa por lo político, difícilmente. Tú necesitas hacer un shock. Y la buena noticia de hoy día, están reconociendo que están haciendo aguas, ¿no es cierto? Y toda la propaganda de años de que blindados, de que el crecimiento más alto de América Latina, que la inflación más baja del planeta, que y eso se va a quedar a un lado porque ahora abajo va a aparecer el país con golpe de Estado o autogolpe, entonces una quemada del demonio. Gonzalo, ¿no es cierto? estamos ya sobre tiempo, le agradecemos mucho. Pues, Gonzalo, Omar gracias. también, muchas gracias. Gracias. Da para una segundita, tercerita, y ya los esperamos en un segundo round. Yo para terminar quiero simplemente señalar que estoy de acuerdo con el corte, pero no con el cirujano, porque en realidad en economía igual que en la medicina hay especialistas, pero si un neumólogo le dice que le va a, operar del corazón, yo tendría mucho cuidado, ¿ya? Porque cuidado le corta algo más. Muy bien, Omar, muchas gracias. Neumólogo al ministro de Economía, no pues. A los que están sugiriendo los cortes. No. Yo sugiero, el que corta es el Montenegro, no le digas neumólogo, se va a enojar, hombre.